Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya sabes, en ese canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea de sea de películas, de series de televisión, ya sea de novela, de cómic o incluso de videojuego. Bien, hoy vamos a tratar la biografía ficticia de Homer Simpson. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Homer J. Simpson es un personaje ficticio protagonista de la serie de televisión de dibujos animados Los Simpson. Es el padre de la familia protagonista y uno de los personajes centrales y más importantes de la serie. Fue creado por el dibujante Matt Groening e hizo su debut en televisión el 19 de abril de 1987 en el corto Good Night del programa El Show de Tracy Ullman. Su segundo nombre es un juego de palabras. Durante muchas temporadas no se supo qué había detrás de la J hasta en un capítulo reciente se descubre que su nombre es Jay, nombre en inglés de la letra J. De este modo, cuando Homer pronuncia en inglés su propio nombre, no se distingue si da la letra inicial del segundo nombre o está al completo. La voz original del personaje de Homer Simpson en inglés es de Dan Castellaneta y en España fue doblado hasta la 11ª temporada por Carlos Revilla, quien sustituyó a Carlos Isbert por el fallecimiento de Revilla. Homer se ha convertido en uno de los personajes de ficción más influentes y ha sido descrito por el periódico británico The Sunday Times como la creación cómica más grande de los tiempos modernos. Homer realiza las típicas funciones de cabeza de familia en las telecomedias, es quien trabaja y lleva el dinero al hogar y representa el estereotipo del estadounidense medio que se limita a ir a la taberna con sus amigos, beber cerveza, ver la televisión y asistir a algún partido de béisbol. Es grosero, incompetente, torpe, vago y descuidado, a pesar de que demuestra tener un gran corazón en muchos episodios y es el personaje más chistoso de la serie. Sus rasgos más comunes de personalidad son la estupidez, la pereza, el egoísmo y una ira explosiva. Su bajo nivel de inteligencia es descrito por el director David Silverman como creativamente brillante en su estupidez. Su complexión física coincide con la de un hombre descuidado, derivada de su cultura gastronómica, siempre alguien que se dedica a su estómago, pues tiene sobrepeso y roza el alcoholismo, además de sufrir narcolepsia. No tiene grandes ambiciones de futuro y acostumbra a relegar sus obligaciones familiares frente a sus intereses personales o a su creciente estupidez. Homer es además el personaje que suele desencadenar la gran mayoría de las tramas y acontecimientos de los capítulos de la serie, con sus intenciones o propósitos cada vez más maleables y variopintos. Debido a que el diseño de los personajes de los Simpson no varía y por tanto estos no envejecen, desarrollándose la serie como tal en el año en curso, las fechas de nacimientos dadas a lo largo de la serie no garantizan continuidad alguna, además de no ser consciente cada vez que se mencionan. Por ello es muy difícil fijar una fecha de nacimiento y una edad específica para Homer, como las muchísimas contradicciones que suelen presentar cada episodio. Incluso parece no haber consenso oficial entre los mismos productores y creadores de la serie, aunque se han dado pistas acerca de su fecha. La primera es en un especial de Halloween donde se revela que el signo zodiacal de Homer es Tauro y en su licencia de conducir da a ver que nació el 12 de mayo de 1956, por lo que en la serie, emitida inicialmente a finales de los años 80 y comienzo de los 90, la edad de Homer rondaría entre los 34 y 40 años. Homer se cría en la granja de sus padres, Abraham y Mona Simpson, a mediados de los años 60. Mientras Homer tiene entre 9 y 12 años, Mona pasa a la clandestinidad para huir de la justicia al haber paralizado los negocios de Montgomery Burns. Por este periodo, Homer asiste a un campamento de verano donde conoce a su primer amor y la besa, descubriendo tiempo más tarde que fue la mismísima Marge Bouvier, su futura esposa. Homer asistió a la escuela secundaria de Springfield y en 1974, su último año escolar, se enamora por segunda vez de Marge Bouvier,
Este enamoramiento a primera vista lleva a Homer a intentar por todos los medios que ella se fije en él. Tras una estrategia que le sale mal al confesar su propósito a Marge, ella va al baile de fin de curso con Artie Ziff, pero tras propasarse con ella, Marge se da cuenta de que con quien tendría que haber ido era con Homer, empezando así su historia de amor. Marge quedó embarazada de Bart una noche después de ver El Imperio Contraataca y los dos se casan en una pequeña capilla para bodas al otro lado del estado. Para mantener a su esposa y al hijo que venía en camino, consigue un trabajo en la planta nuclear de Montgomery Burns como técnico supervisor y más tarde como inspector de seguridad, cuando se convierte en el hito de la seguridad de Springfield en el capítulo Homer's Odyssey. Como llegó Homer a trabajar en la central nuclear se convirtió en un chiste recurrente en las primeras temporadas, y las explicaciones dadas al respecto cambian de episodio en episodio. Al cabo de 2 años, Marge se queda embarazada de Lisa. La pareja se dio cuenta que el piso en el que vivían era demasiado pequeño para una familia de 4, por lo que deciden comprar su primera casa, recibiendo el dinero necesario para la entrada del padre de Homer, Abraham Simpson, quien vendió su propia casa, con lo que Homer le recompensaría dejándole vivir con ellos, aunque al cabo de 2 semanas le llevaría al castillo del jubilado de Springfield. Al acabar de pagar sus deudas, Homer comienza a trabajar en la bolera del tío de Barney Gumble, ya que es su trabajo ideal. Poco después de comenzar su nuevo trabajo, Marge se queda embarazada de Maggie y al no poder mantener a su familia vuelve de nuevo a la planta nuclear. Muchos años después, y a instancia del señor Vance, Homer se ingresa en la Universidad de Springfield, logra graduarse al alterar sus notas por ordenador con ayuda de sus amigos universitarios. Su educación se ve reforzada en la escuela de payasos de Krusty, la escuela de guardaespaldas, la reserva de la Marina, el Instituto Langley de conducción de monorail y cursos de habilidades familiares obligatorios tras la retirada de la custodia de sus hijos por el Estado. Al margen de esto, Homer ha realizado multitud de profesiones a lo largo de su vida, aparte de su empleo fijo como inspector de seguridad, con las que ha llegado a jugarse la vida y a ganarse multitud de enemigos. Homer trabaja de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la planta de energía nuclear de Springfield, en el sector 7G, como inspector de seguridad. En las temporadas más recientes se le ha retratado con más frecuencia intentando triunfar en otros empleos, por lo que últimamente su asistencia a su puesto en la central nuclear se ha convertido en un gag recurrente. El resto del día lo invierte con sus amigos o bien con su familia. Pasa buena tarde sus ratos libres en la taberna de Moe con sus viejos amigos Barney Gumble, Carl Carson, Lenny Leonard y el barman Moe Sixlack. Le encanta comer y suele pasar la mayoría de su tiempo sentado en el sofá mirando algún programa de televisión y comiendo donuts, snacks, productos derivados del cerdo y cervezas de la marca Duff. En casa no suele ayudar con las tareas domésticas ni prestar excesiva atención a sus hijos, aunque en contadas ocasiones Homer realiza los trabajos más pesados de la casa. Generalmente bricolaje y mantenimiento, pero suele dejarlos a medias o con resultados muy pobres. La mayoría de los fines de semana acostumbra hacer alguna actividad con toda la familia, algo que deciden a lo largo de la semana. La salud de Homer es bastante precaria. En una ocasión llegó a subir de peso hasta alcanzar los 136 kilos solo para evitar ir al trabajo. Ha roto casi cada hueso de su cuerpo y ha sido blanco de disparos de bala y de cañón, víctima de ataques cardíacos y ha recibido cortes y heridas incontables. Homer es estéril debido a la exposición prolongada a materiales radiactivos en la central nuclear de Springfield. Además tiene un solo riñón, pues el otro fue trasplantado a su padre Abraham Simpson. Homer también sufre varios problemas congénitos, siendo el más obvio la alopecia masculina, pero también por el gen de la estupidez masculina de los Simpson, el cual se contradice con otro capítulo en el que se ve reducida su inteligencia por quedarle incrustado un lápiz de color en el cerebro. Un desagradable olor corporal que con el tiempo se alude menos veces, dedos anormalmente cortos y gruesos y el trasero Simpson, que es genético. Homer también parece tener ligeros problemas de visión, requiriendo gafas para leer en algunas ocasiones. Homer mide 1,82 y pesa unos 108 kilos, según su licencia de conducir, aunque según otras fuentes mide 1,76. Siempre tiene una barba corta por no afeitarse y es calvo,
con 2 pelos en lo alto de la cabeza y una ligera melena en la nuca dibujada como una línea en zigzag que va de oreja a oreja. La explicación de su avanzada calvicie también ha sido usada como un chiste recurrente que va variando según en el episodio en que se mencione. Habitualmente viste unos pantalones azules y una camisa de manga corta blanca, y cuando va al trabajo suele llevar una corbata a rayas en 2 tonalidades rosas. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos 2 canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.